Damas y caballeros, tenemos oportunidad en el programa de platicar con un exfutbolista mexicano muy connotado, tuvo una gran carrera, un gran delantero en la década de los 90, obviamente jugó para los principales equipos del fútbol mexicano. Pedro Pineda está con nosotros y Pedro Pineda fue el primer jugador mexicano en acercarse a la famosa Serie de Italia, justamente con el Milan, cuando era un jugador muy joven. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Con el gusto de saludarte por este medio. Me encuentro muy feliz, de verdad. Esto por aquí, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, Pedro, me imagino que también contento por que un jugador mexicano como Santi Jiménez sea capaz de llegar a un equipo como el Milan, ¿no? Por supuesto, David. Digo, me da mucho gusto, de verdad no tengo el gusto de conocerlo personalmente a Santi, pero de verdad de corazón le deseo lo mejor y qué bueno que está muy arropado por gente de fútbol como su padre. Y de veras que le pido a Dios que le vaya muy bien a este muchacho que se lo merece de verdad. Eh, Pedro, ¿me puedes contar un poco cómo fue tu experiencia hace ya, que fueron un poco más de 3 décadas? Estamos hablando de por ahí de los 90, del siglo pasado. Sí, ¿Me puedes contar cómo fue tu experiencia para llegar al Milan? ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo te llevaron? ¿Cuánto tiempo estuviste? sí, David, con gusto. Fíjate que tuve la oportunidad, la bendición de jugar un mundial juvenil en Portugal, Ujú. si Sí, sí, recuerdas, sí. y ahí salí subcampeón de goleo individual. Y creo que por ahí tuve alguna participación muy notable, gracias a Dios, cuando le meto 2 goles a Brasil. Sí. Por cierto, a Dida, Ujú. estando ahí Roberto Carlos. Finalmente tuve gente que me ayudó en el aspecto humano, profesional. El Pescado Portugal en paz descanse, Juan de Dios Castillo en paz descanse, gente que te orientaba en lo humano y lo profesional y la verdad es que sacaron provecho de mí en todos los aspectos y me orientaron y me comentaron, obviamente a todos, pero yo sí me lo tomé muy en serio, obviamente, en el sentido que estábamos en una vitrina muy importante que era un mundial juvenil, que no cualquier joven tenía esa oportunidad de jugarlo, así que me lo tomé muy en serio y con mis 4 anotaciones, seguramente el Milán me observó. Tú sabes que la gente hoy por hoy pues le da seguimiento a muchos futbolistas jóvenes y en mi caso pues así fue. Ujú. Gracias a Dios tuve la bendición después de ese mundial regresar al Guadalajara, que en ese entonces ellos me habían comprado en un premundial en Guatemala, repito, y recibo la noticia por medio de la directiva que el equipo Milán me pretendía. No tuve vacaciones, sinceramente, pero me fui muy ilusionado, gracias a Dios, a Milán, posteriormente a Milanelo, y Guadalajara me dice, está Milán interesado en ti, hay un promotor que te va a llevar, yo no lo conocía, de apellido Lara, y ahí es donde empezó ahí el acercamiento directamente con el equipo Milán, David. Entonces fue Guillermo Lara con el que fuiste a Italia. Soy, la verdad es que fue una experiencia muy difícil, te soy bien Ujú. sincero, muy difícil porque qué bueno que me haces esta pregunta. Gracias a Dios tengo la oportunidad de explicarlo para que mucha gente sepa la verdad. Me entusiasma al ver que el Chaco Jiménez está con su hijo, gente que lo arropa, caray, gente sana en todos los aspectos. Y el mal necesario se me cruzó, yo no lo conocía, yo tenía entendido que un promotor es cuando lo conoces, etcétera, etcétera. Y finalmente en el avión de la Ciudad de México a Madrid lo conozco y me empieza a comentar su historia personal, su historia como promotor. Y recuerdo en una ocasión cuando estaba el señor Galeani, Sí. que era o es directivo del Milán, me dan un contrato de 5 años, David. Yo francamente no entendía nada el italiano, por supuesto, y le pedí a este señor Lara que me lo tradujeran para saber qué estaba firmando, David. Y francamente se molestó mucho, bastante, que
En esa noche recuerdo que fuimos a un restaurante para firmar ese contrato y no lo firmé porque solicité que me lo tradujeran, te repito. Ujú. Y sí, en efecto, ya le comentaron a los directivos que lo cambiaran y demás. Ellos mismos accedieron para que me lo trajeran a español. Fuimos al hotel de regreso y ahí empezaron a llegar algunas amenazas muy, muy fuertes hacia mi persona, que por qué no lo había firmado, etcétera, etcétera, que me podían congelar. Imagínate, yo a mis 19, 20 años, Sí. la vi muy difícil, una persona que no conocía, la verdad, y y sí me comentaba, oye, ¿por qué no crees en mí? Pues yo soy tu promotor. Le digo, es que realmente yo nunca he tenido un promotor. A mí me presentaron en Guadalajara, pero no era así como yo esperaba. Pensé que la directiva de Guadalajara me iba a llevar y demás. Finalmente se molestó mucho, me hizo recordatorios familiares en el hotel. Sí. La viví muy difícil en esa noche en el hotel en Milán. Posteriormente vamos a firmar el contrato, David, por 5 años. Me dan opciones Francia, Suiza, España y México. Yo todavía no debutaba en México, David. Ujú. Francamente, decidí debutar en Guadalajara. Y el Milán le dice a Guadalajara, ok, llévatelo un año, lo fogueas y al siguiente año me lo mandas. Perfecto. Regreso a Milán, pero antes de regresar, perdón, a Guadalajara, al día siguiente pregunto por este señor Lara. Sorpresa, me dejó abandonado en el hotel, Increíble, literal. increíble. Pregunto que si no, sabían dónde se encontraba o algo así al respecto, pero me comentaron que tenía un vuelo a Estados Unidos. Literal, me abandonó en el hotel de Milán. Posteriormente me comunico con la directiva del Milán y gracias a Dios, oh sorpresa para mí, pasa por mí Roberto Donadoni para llevarme a Milanello Miren durante nomás. una semana, David. Así a grosso modo, pero sí la vi difícil en ese tema, ¿eh? Claro. Ya después vinieron cosas hermosas. Cuando estuve por ahí, ya en el vestidor, cara, y me atendieron mucho, muy bien, hasta el cocinero, los directivos, te repito, etcétera, etcétera. Frank Rijkaard, imagínate, era mi traductor, mi director técnico Fabio Capello, esto, Ruth Gullit, Van Sí, Basten, claro. Baresi, Costa Curta. Híjole, la mejor época del Milán, David. Así a grosso modo te comento que fue muy difícil, te repito, desde mi viaje a Milán y luego en el hotel, luego el contrato y luego las amenazas, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, después vino ya el postre, digámoslo así, cuando estuve en el vestidor con esta gente tan preciosa en todos los aspectos, David. Sí, sí, sí. Y luego regresaste a Guadalajara a jugar con Chivas. Ya te quedaste en México. Sí, hombre, eso a Guadalajara y algo muy difícil, David. Sí. Un año no me pagan el salario, imagínate. Milán le dice a Guadalajara, ¿sabes qué? El primer año le pagas a Pedro y ya los otros 4 años ya se lo pagamos, perfecto. Esa fue la cláusula que pusieron los italianos. Y en ese momento llegaba los Juegos Olímpicos, David, Sí. Barcelona 92. Voy a los Juegos Olímpicos, no tuve participación, literalmente, y tengo que regresar a Milán, pero yo le comentaba a la gente de la federación, este señor Lara desapareció por completo. Esto, Hice una demanda, esa es la realidad, porque no me pagaron. No me hicieron caso, David, literal. Tuve que abandonar ese año de contrato que me tenían que haber pagado. No recibí ni un solo peso en un año. Y posteriormente, hablo ya a Milán, te repito, y me dicen, ¿cómo no te han pagado y demás? Y ahí surgieron esos problemas extra cancha, David. Todo iba muy bien en mi carrera hasta que se cruzó este mal necesario que desafortunadamente ahí me movió mi cabecita en sentimientos muy difíciles en lo personal, con amenazas, mentándome la mamá, etcétera, y sí me desubicó en ese aspecto, David. Pero, repito, el estar con esta gente tan linda en el vestidor, entrenando con el primer equipo, gracias a Qué Dios, bueno.
Fue algo mucho, muy maravilloso. Claro, claro. Y también déjame contarte una cosa Sí, muy importante. Yo siempre admiré a Hugo Sánchez, siempre lo admiré. sí, Fue mi inspiración. Tan es así que la directiva del Milán me ayudó realmente a poderlo localizar en su celular, en su domicilio, etcétera, casa, o sea, todo ese rollo. Pues quería yo saludarlo, quería que me cobijara, David. Como mexicano estaba en Real Madrid y sí busqué el apoyo, pero desafortunadamente no lo localicé y me quedé con esa espinita. Tan es así que después ya cuando regresé a la América le comenté esa situación y lastimosamente pues ya no lo pude contactar allá en Milán. Pero conclusión de lo que me preguntas, fue una maravillosa experiencia y muy bendecida, David. La verdad, híjole, muy agradecido con Dios, sobre todo por esta linda experiencia que tuve con gente tan grande a nivel mundial, David. correcto. Y finalmente, lo que tú dices al principio, Pedro, los tiempos cómo cambian y hoy Santi Jiménez llega acompañado, sobre todo por su papá, que su papá era fundamental porque no es un promotor, no es alguien que va a buscar aprovecharse o robarte plata, sino que es alguien de tu propia sangre, ¿no? Pero no todos tienen la fortuna en la vida de tener eso, ¿no? Ni modo, así es esto. Lo siento, David, es mi sentimiento de que me encontré una gente que no me ayudó, esa es la verdad, no me ayudó. Y sí, recibí situaciones muy difíciles en mi mente y en mi corazón. Y seguro que si hubiera estado yo allá en Italia, hubiera hecho algo muy importante de verdad por el fútbol mexicano, pero solo Dios sabe por qué no estuve en Milán. Sí. La verdad, te lo con todo mi corazón, No, pero soy muy agradecido. y de todas las situaciones se aprende en la vida, Pedro, las cosas pasan por algo, eso está claro. Pero luego tuviste una carrera muy completa en el fútbol mexicano. Yo me acuerdo que sí hablábamos en ese momento de un futbolista que podía llegar a esos grandes niveles. Y bueno, cumpliste una trayectoria muy interesante. Pedro, para finalizar, ¿qué haces hoy? Cuéntame. Gracias, David, por tu comentario sano. Estoy colaborando en el Ayuntamiento de Iztapaluca con el presidente municipal Felipe Herviso de la Luz, que ha hecho una, híjole, gestión tan linda, tan sana a nivel deporte en este municipio. Estoy de coordinador de la Escuela de Fútbol Municipal de Iztapaluca, captando talentos y apoyándolos para apoyarlos posteriormente en algunos equipos profesionales. Él es una gente, por cierto, que le va a las Chivas y estoy muy agradecido con él, muy agradecido. Es una excelente persona y es futbolero, David. Y por ahí también, comentándome, ahí en cortito me decía que se quedó él ahí también truncado en su carrera profesional, Ah, en los inicios de tercera, segunda. Entonces tenemos muchas cosas en común él y yo. Pero ya no, David, todavía ligado al fútbol, gracias a Dios, en Ixtapaluca, con amigo Felipe Arrizo de la Luz. pues qué gran historia, una historia de vida de Pedro Pineda, sin duda Sí, alguna. Y obviamente, pues tenemos que entender que las cosas a veces pasan así. Qué bueno que 30 y pico años después las cosas son diferentes. Pedro Pineda, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te mando un gran abrazo y me da mucho gusto verte bien. gracias, David. Igualmente, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y como lo dices tú atinadamente, solo Dios sabe por qué y vivo, la verdad, muy feliz actualmente. Pedro Pineda con nosotros. Una pequeña pausa y regresamos.